Actualmente vivimos en una época post-COVID, donde muchas de nuestras acciones están impactando el medio ambiente, amenazando nuestro futuro. Enormes transformaciones demográficas, culturales, migratorias, tecnológicas y económicas que nos demandan un cambio con disponibilidad de recursos, adaptabilidad y flexibilidad que nos permita un actuar local con pensamiento global. La sostenibilidad nos permite integrar factores económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos que lleven a los sistemas organizativos a crear múltiples variables que nos ayuden a dar el siguiente paso. Colocarnos de nueva cuenta en el centro de transformaciones que nos motiven a retomar el camino. Debemos retomar la ruta de mapa. Tenemos que compartir la sostenibilidad hacia el 2030. Por esto, la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, México, convoca al 16º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social, con el objetivo fundamental de reunir a investigadores, académicos, estudiantes y egresados interesados en investigar perspectivas y estrategias que impulsen un cambio en la sociedad, economía y medio ambiente de camino al 2030. 16º Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Investigación en responsabilidad social y sostenibilidad. Compartiendo la sostenibilidad hacia el 2030. Buenos días. Soy la doctora Lorena Miranda Navarro, coordinadora del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES. En unos minutos más estaremos dando inicio al segundo día de trabajos del 16º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Los invito a ver el siguiente video sobre protección civil. Bienvenidos a la Universidad Anáhuac, México. Su atención, por favor. Les recordamos que una política adecuada de protección civil contribuye a disminuir los efectos que pudieran ocasionar algún fenómeno natural o situación de riesgo. Por su seguridad y la de todos los asistentes, les solicitamos que en caso de emergencia conserve la calma y atienda puntualmente las indicaciones de los organizadores del evento, así como de los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil. Identifique las rutas de evacuación y salidas de emergencia de este espacio y desaloje el recinto en completo orden hasta llegar a la zona de seguridad. Por su atención, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a este espacio dedicado a la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad social. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y a todas las personas que nos acompañan vía streaming. Muchas gracias. Desde el día de ayer hemos hablado y nos hemos reunido para explorar ideas y soluciones que buscan un equilibrio armonioso entre el desarrollo humano y el cuidado de nuestro planeta. Juntos podemos inspirarnos en la innovación para crear un mundo más sostenible y asumir la responsabilidad social de preservar nuestros recursos para las generaciones futuras. Cedo los micrófonos al maestro Carlos Ramos Cárdenas para dar inicio a la conferencia magistral La reputación de la empresa, mitos y realidades. Muchas gracias, doctora Miranda, por sus palabras y agradecerles a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta semana y, por supuesto, a el inicio de nuestro congreso que comenzó el día de ayer. Y quiero nomás comenzar esta plática dándole los números que hemos registrado de los asistentes y los que nos han acompañado en estos 2 días. Se registraron 1,137 personas. Y gratamente tuvimos ayer una participación de 1,248 personas. De veras, muchísimas gracias, doctora Miranda, muchas gracias por su gestión. Quiero darle la bienvenida a Luciano Pascoe en esta plática de la reputación de la empresa, mitos y realidades. Él es experto en comunicación política corporativa, sociólogo por la UNAM, con estudios en Flasco y en la Universidad de Georgetown.
en el inicio de él inició en la sociología por la UNAM con su carrera profesional. Tuvo la oportunidad de crear el área digital de la Crónica y de representar al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina ante el Consejo Nacional del IFE. Su pasión por la política le llevó a dirigir diversas campañas electorales a nivel estatal e incluso nacional. Actualmente es director de ADN 40, así como de un área de comunicación estratégica de Grupo Salinas. Finalmente, y con el objetivo de analizar el acontecer político y electoral en México, fundó Político MX, un medio digital especializado, y Poll of Polls, una plataforma que agrupa distintas encuestas para obtener resultados más certeros sobre los pronósticos electorales. Bienvenido a la Universidad Anáhuac y a la comunidad de responsabilidad social. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir esta conversación temática que no es una conversación habitual. Según yo les iba a estar haciendo como toda una presentación, pero está un poco chica, tendrían que venirse todos acá para alcanzar a verla, pero a grandes rasgos lo que a mí me gustaría hacer con ustedes hoy es llevarlos por un camino de lo que es un poco el día a día de los que estamos metidos en la comunicación corporativa, en el manejo de crisis en las corporaciones, porque desde ahí se construye la reputación. Es decir, la reputación no es nada más la consecución de actos de marketing. La reputación es la manera en la que una empresa construye una personalidad y la desarrolla enfrente de la sociedad, de sus stakeholders, de sus clientes, de sus accionistas y de todos nosotros en general. A mí me toca llevar el manejo de crisis y la comunicación de un corporativo muy polémico y muy complejo, que es Grupo Salinas. Si ustedes han puesto un poquito de atención a la vida pública últimamente, verán que mi patrón es muy vocal en sus opiniones, sobre todo en Twitter, y construye y permea en la imagen del grupo corporativo en el que yo trabajo. Y uno tiene que ir construyendo desde ahí las palancas para garantizar que esa reputación que uno tiene, que uno está construyendo, que uno quiere gestionar, se convierta en una verdadera herramienta para alcanzar los fines que la empresa tiene. Y una empresa fundamentalmente lo que quiere lograr es generar prosperidad. Obviamente generar riqueza, pero generar prosperidad. El intercambio de la riqueza, y nada más les hago esta pequeña apostilla un poco para que tengamos todos la misma, estemos en el mismo tono. La riqueza, la prosperidad de una empresa se genera porque le da un bien, un servicio que le es útil a un ciudadano, a un cliente. Y está dispuesto a darte dinero por eso, por ese intercambio donde tú le das algún servicio, algún bien. Si no sabes hacer eso o no te tienen confianza, tu capacidad para generar ese intercambio positivo se ve muy reducida. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y por eso le puse mitos y realidades, porque en el supuesto, y esto es un poco a donde yo quisiera llegar, todos queremos tener buena reputación, los individuos y por supuesto las empresas. Y suponemos que la buena reputación se tiene que cuidar a toda costa y se tiene que construir a toda costa. Curiosamente, y lo que yo les quiero plantear hoy es el gran dilema entre lo que somos los seres humanos, lo que somos en la gestión real de las empresas y lo que deseamos que fuera. Déjenme decírselos así, quiero combatirles un poco a poco, la idea de que tenemos que ser todos siempre políticamente correctos y hacer todo lo exactamente probo para estar del lado de los buenos. Cuando estás en la construcción de una reputación, tienes que también ser honesto a lo que eres. Y si no eres honesto a lo que eres, si no eres honesto a tus aspiraciones, si no eres honesto a tus convicciones, a tus posiciones políticas, a tus posiciones ideológicas, si ocultas todo eso para construir solamente una reputación
verde buena, se construye una contradicción natural y necesaria. Y eso es lo que uno tiene que aprender a gestionar cuando está hablando de la reputación de una empresa. Por eso, un poquito esta es la agenda de lo que yo quisiera recorrerles hoy rápidamente. Quiero que platiquemos de por qué es importante tener una reputación y saberla gestionar y administrar. No les quiero hablar de buenas o malas reputaciones. Las reputaciones son, y lo que uno hace es utilizarlas o tratar de afectarlas para que sean más útiles para los fines de la empresa o del espacio público o de los seres humanos. ¿Cómo las construimos? ¿Cuáles son, digamos, los pasos que tenemos que vigilar y acompañar para la gestión de esa reputación? ¿Cómo construimos esa congruencia entre lo que somos y lo que queremos comunicarle a la gente? ¿Cómo la defendemos? Y bueno, las conclusiones no van a ser mías, serán de ustedes sobre si esto fue en absoluto útil. Si me ayudan, por favor. Otra vez. La reputación, al final, como les decía, es esta sublimación de la opinión pública de tus clientes, de tus personajes importantes, de tus accionistas sobre lo que eres, sobre quién eres y sobre lo que significas, tu nivel de confiabilidad, tu nivel de fuerza, tu nivel de potencia, tu capacidad para hacer cosas, tu capacidad para no hacer cosas. Y es relevante porque al final te permite tener la preferencia de la gente, tus clientes, el consumo y construir alianzas. Es imposible que alguien quiera construir una alianza con alguien en quien no confía o está seguro que le va a traicionar, o alguien que uno ve como débil, que uno ve como incompetente, que uno ve como pusilánime. Uno construye alianzas con lo que considera que le va a traer rédito y le va a traer beneficios. La reputación, por eso les digo, no es buena o mala. La reputación tiene que ser una palanca que te permita construir lo que tú tengas como agenda. Yo les puedo decir que en Grupo Salinas nuestra reputación está apalancada en darle a la gente la absoluta confianza de que pueden meter su dinero en nuestro banco. Si la gente siente que le vamos a robar la lana, que no la vamos a cuidar bien, la gente no te da su dinero. Estoy seguro que ustedes, si sienten que su banco les está estafando, pues se van a cambiar de banco. Ese acto de darle tu dinero a alguien para que te lo cuide es tal vez el acto de mayor confianza que se pueda tener. A veces no lo hacemos ni con nuestras parejas, ¿qué madres lo vamos a estar haciendo con un banco? Bueno, pues ese acto de confianza se construye a partir de una reputación, se construye a partir de una imagen y de una visión. Y por supuesto las alianzas para construir cosas. Todos somos parte de un ecosistema social, de un ecosistema comunitario, todos somos parte de un mundo en el que si no tenemos la capacidad de construir alianzas y no tenemos la reputación suficiente para apalancarlas y hacerlas sólidas, pues nos vamos quedando en el ostracismo. No hay una empresa exitosa que viva en el ostracismo, ni Apple, para que me entiendan, a pesar de que quisieran vivir en el ostracismo. Todas las grandes empresas exitosas, grandes o pequeñas, pero exitosas, se tienen que apalancar en la posibilidad de construir confianza, alianzas y vínculos con el ecosistema. ¿Sí me ayudan, por favor? Entonces resulta que la buena reputación te va a ayudar al éxito, te va a facilitar alianzas y lealtades, te va a traer talento, la gente va a querer trabajar en tu empresa porque está padre, porque eres Google, ¿no? Todos quieren trabajar en Google porque pues, tienen ping-pong y muchos colores en sus oficinas y parece que nadie trabaja y hay snacks gratis. Te da credibilidad tener una buena reputación, te da sentido de propósito y te da lo que le decimos la licencia de operar, es decir, te permite hacer cosas porque tienes una buena reputación y te van a dar chance y los gobiernos te van a fiscalizar con menos fuerza y todo te va a funcionar mejor porque tienes buena reputación. Y si tienes mala reputación,
participación de mercado se afecta la asociación a tu marca, ¿no? Pues no, yo no quiero trabajar con esos cuates, ¿no? Es un lugar horrible, le pegan a los empleados, etcétera. Dificulta la atracción de talento, evidentemente, la credibilidad y confianza, y por supuesto, te vulnera frente a los posibles ataques del ecosistema. Ataques de tus competidores, ataques de tus reguladores, en fin, todo depende de en qué mundo estás colocado como empresa. Bueno, todo esto es muy cierto, pero no. Todo esto sucede, pero no. Porque la vida no es de blancos y negros, ni de verdes y rojos, todo es una escala de grises. Muchas veces, me voy a tomar algunas licencias con el vocabulario, pero vengo de la UNAM, ustedes me tendrán que dispensar. Muchas veces, ser cabrón, defenderte con toda la fuerza y mandar un mensaje de absoluta intransigencia a las injusticias o a las rivalidades que tienes en tu ecosistema, afecta tu reputación para bien, que la gente dice, con ese cuate no me voy a meter, con esa empresa no me voy a meter. Ya a esos cuates no les voy a hacer un robo, no les voy a hacer un fraude, no les voy a hacer una... Porque eso sí te agarran y te meten al tambo. Nosotros en Banco Azteca tenemos una política y es cada cosa que descubrimos se persigue hasta el final. No negociamos nada. Si alguien se robó 5 pesos, lo llevamos a juicio hasta el final. Cajera, alto ejecutivo. Mismo trato y hasta el final, porque si no, mandas una señal de que hay permisividades. Incluso se los voy a decir así, cosas que ustedes no saben y que afectan las reputaciones. Ustedes saben que hay 2 grandes televisoras en este país y una no tan grande, pero que ahí está, de televisión pública, abierta. Está Televisa, está TV Azteca y está Imagen. Una gran conversación permanente en el mundo de la televisión es pues, el trato a las mujeres dentro del ecosistema televisivo. Su cosificación, que se los utiliza como cosas, que hay un ecosistema y hay una imagen de que es un ecosistema muy tóxico para las mujeres, de mucha vejación y de mucho abuso y de mucho maltrato en general. Pudiera yo entrar en muchos detalles, se los dejo a la imaginación porque estoy seguro que todos ustedes ya tienen en su imaginario pues cómo funcionan los programas de revista y salen y bailan y tal, ¿no? Es decir, pues eso es lo que es. De estas 3 empresas, solo una construyó una unidad de género que se dedica sistemáticamente a darle seguimiento, protección y acompañamiento a todas las mujeres que tienen un asunto que tratar, sea de índole de acoso sexual, discriminación, maltrato personal, mala paga, etc. Y es TV Azteca. En TV Azteca, todas las mujeres del gremio quieren ir a trabajar porque se trabaja segura. No voy a decir lo mismo de los otros compañeros. Ahí es una reputación, ese es un valor reputacional que nos sirve para atraer talento, pero no necesariamente es del conocimiento público. Estas cosas apalancan la manera en la que tú puedes construir ecosistemas funcionales. Lo que les quiero decir es que no todo es lo que es, ni funciona como funciona. Y al final, mi mensaje y el recorrido que les quiero hacer es sobre acabar con el maniqueísmo alrededor de la buena reputación y que construyamos una clara idea de que la reputación es una palanca de operación de los seres humanos inclusive. Y que en esa reputación lo que tú buscas sobre todas las cosas es poder colocarte en una posición útil, funcional, cómoda y de éxito frente a los demás. Hay momentos en la vida en los que hay que estar seguros de que tomar una posición categórica frente a un asunto puede ser no lo más políticamente correcto, pero sí puede ser lo más útil para mandar un mensaje de cómo quieres que se enganche el mundo contigo, el ecosistema contigo. Y ese aprendizaje es un aprendizaje que nos cuesta mucho trabajo, porque es contraintuitivo a lo que está en la conversación natural de la responsabilidad social, déjeme decirlo. Y es, todos tenemos que ser buenos.
Todos tenemos que hacer lo bueno, siempre lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y lo bueno no necesariamente es lo útil. Lo malo no necesariamente es malo, a veces es bueno. Y en esta dicotomía tenemos que aprender a manejar nuestros parámetros de operación. Si me ayudan con la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las grandes expectativas sociales que hay para que tú seas una buena empresa y tengas esta buena reputación? Uno, que seas capaz de evolucionar con la sociedad. Es decir, lo que sí no tienen permiso ni los seres humanos ni las empresas es a no darse cuenta en qué mundo estamos y por lo tanto cómo tenemos que operar y procesar en ese mundo. La sociedad espera cada vez más responsabilidad social de las empresas. Yo considero, estando donde estoy y habiendo visto lo que he visto, que tenemos un gran reto en el área de la responsabilidad social. Y el gran reto se ha convertido en una industria de la gestión de estándares e indicadores que da bien. No importa en serio lo que estás haciendo para cambiar ciertos fenómenos, importa que lo puedas medir eficazmente y te pongan un sello bien chingón de que estrellita, todo chulísimo aquí adentro. Y no necesariamente llevaste a cabo un cambio o hiciste un bien o hiciste una aportación. Tenemos que retarnos en eso. Tenemos que retarnos en eso porque hoy por hoy, ustedes lo pueden ver, hay todos estos premios y todos estos sellos y todas estas denominaciones fantásticas alrededor de ser socialmente responsables, de haber aportado, de ser sustentables, de ser verdes, de ser equitativos, de ser... Y cuando uno se mete al fondo de eso, pues como las familias, ¿no? Pues puro choro, y a la hora de los quiobos, pues ya vas viendo que pues, siguen los problemas de fondo ahí estando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender cuál es la vocación de cada una de estas empresas y entonces genuinamente dónde puede estar su aportación. Cuando una empresa refresquera te dice que su gran vocación es restituir el agua que utiliza para hacer sus refrescos y que por lo tanto va a plantar muchísimos árboles, pues está muy bien, qué bueno que haga eso, pero no subsana el asunto que está gestionando. A lo mejor su vocación tendría que ser hacia la niñez, no hacia atacar la base de su operación. ¿Qué les quiero decir? Tenemos que aprender a quitarnos el velo de la cara y dejar de jugar un poco a esta lógica de que todos somos maléficos y entonces tenemos que estar haciendo todas estas cosas para curar todos los males que estamos generando. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es ver dónde están los grandes problemas del país, de la sociedad, de la comunidad donde estamos y cómo podemos aportar a ese problema, a esa solución. Yo les puedo decir que en Grupo Salinas se tomó la decisión de que Fundación Azteca, su corazón básico es la educación. Y a lo que se dedica Fundación Azteca es a la creación de planteles, Azteca que se llaman, muy creativos se pusieron con los nombres, y los planteles Azteca lo que hacen es darle educación de alta calidad a buenos estudiantes en zonas marginadas de escuelas públicas. Y ya son, Daniela me tendrá que ayudar, ya no me acuerdo, pero creo que vamos como en 18 planteles en todo el país, con más de 3,000 chavos enrolados, metidos en esto. Porque se decidió que no nos íbamos a meter a ver qué es lo que teníamos que subsanar de lo que nuestro negocio genera, sino donde nuestra sociedad necesita un aporte para que sea verdaderamente un legado. No crean que los quiero ideologizar a que somos bien buenas personas, tenemos nuestras áreas de oportunidad, pero esa es la idea. Por lo tanto, la gente cada vez menos confía en las organizaciones y las fundaciones de las empresas, porque no se siente que están correctamente alineadas con las discusiones sociales, con las discusiones comunitarias, con las discusiones incluso de la propia empresa. Y por supuesto, la sociedad está cada vez más informada, no quiere decir mejor informada, quiere decir más informada. Y en ese exceso de información se construye una cosa que, esto sí se los puedo decir, desde la dirección de un canal de noticias, les puedo decir que la gente quiere que le confirme sus prejuicios. La mayor cantidad de información que la gente tiene, que no sea de calidad, construye posiciones maniqueas
y de prejuicios, déjenme decirlos, posiciones muy militantes de unos y otros lados, aquí sí, tirios y troyanos. Y esa militancia lo que te construye es que la gente lo único que quiere es consumir cosas que reafirman su posición. Si yo creo que Luciano es un cretino, pues solamente me voy a vincular con todos los que consideran que es un cretino, pues para poder confirmarlo, ¿no? Es decir, no estamos dispuestos al pensamiento crítico y al reto que te tiene que traer siempre la información. Lo que sí me parece muy bien es que cada vez nos demandan más información y mayor transparencia. En todo este ecosistema, lo que les quiero decir es, la sociedad nos está demandando a las empresas cosas. No en todas tenemos que ceder, pero las tenemos que escuchar, reconocer y entender. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos? Dale, porfis. Ya no tanto, una para atrás, gracias. ¿Qué tenemos que hacer para construir nuestra imagen, nuestra reputación, nuestra posición frente al ecosistema? Uno, lo de siempre. Aquí no les voy a decir magia. Tienes que saber a quién le estás hablando. Cuando tú eres un fondo de inversión inmobiliaria, pues tu target es muy distinto que si eres Bimbo, que vendes pastelillos a todo el planeta. Tienes que saber cuáles son los valores de tu público y cómo se alinean con los tuyos. ¿Qué esperan? Y por eso les digo, tenemos que ser capaces de entender el ecosistema en el que estamos, no de querer hacer el ecosistema en el que estamos. Y por supuesto, cuáles son los círculos sociales en los que se mueven. Yo les puedo decir que para mí, gestionar la reputación de Banco Azteca es muy distinto que gestionar la reputación de TV Azteca, o de Itálica, o de Electra. Son empresas que tienen públicos objetivos muy distintos. Ahora, todas esas empresas tienen más o menos el mismo problema. Están reguladas por el Estado. Y al estar reguladas por el Estado, tienen ese stakeholder notoriamente. Entonces, uno de los primeros pasos que yo tengo que hacer es segmentar mi público y decir, si yo estoy regulado por el Estado tiene que tener algún tipo de opinión sobre lo que yo estoy haciendo. Se podrán imaginar que en este momento no es una gran opinión la que tiene el Estado sobre lo que estamos haciendo, pero eso es un problema distinto. Después tengo que ver quiénes son mis clientes, mis stakeholders, mis accionistas, y sobre eso construir capas de comunicación. Eso implica que tienes que construir una personalidad. Y la personalidad solamente se hace con un sentido de propósito. Si yo quiero ser el mejor jugador de fútbol americano de la Anáhuac, primera cosa que tengo que hacer es cambiar de equipo. Ustedes dispensen. Así somos los de la UNAM. Evidentemente tengo que construir la personalidad de un gran jugador de fútbol americano, que es distinta a la de un basquetbolista o a la de un, ¿cómo se llaman los de esgrima? ¿Esgrimistas? No sé. Y por supuesto, esa personalidad después la tienes que alinear con tu imagen gráfica, déjeme decirlo. Es decir, con tus mensajes, con tu logo, si tú quieres ser una empresa que transmita modernidad, pues no puedes tener un logo de 1990, etc. Todas estas cosas se tienen que alinear. ¿Por qué? Porque todas estas valoraciones construyen tu imagen pública y construyen la percepción que tienen los demás de ti. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Las personalidades se construyen con una historia. Cuando les digo que si yo quiero ser el mejor jugador de fútbol americano, tengo que construir la historia de ese personaje. Viene de abajo, luchó, entrena en las noches, come avena, en fin, todas las cosas que tiene que hacer este personaje. Este personaje, como en todas las historias, necesita un villano, una víctima y un redentor. El jugador de fútbol americano, perdonen que ya me quede en ese mal ejemplo, pero pues ya es lo que hay, está venciendo su marginalidad, su pobreza,
su incapacidad de tener escalera social. El villano es un estado, un sistema que si no es jugador de fútbol americano no va a poder ser nadie en la vida. Y el redentor es el equipo de fútbol americano que lo va a salvar y lo va a convertir en todo lo que él quería ser. Después pueden ir y ver las películas y series en donde todo es horrible en el mundo del fútbol americano, pero esa ya es otra cosa. Necesitas un conflicto, necesitas una solución, necesitas hablar igual que la gente a la que le estás hablando, es decir, necesitas una conversación simétrica con la gente. Esto es una cosa que se nos olvida mucho, ustedes lo ven muchísimo con los políticos, que se paran y empiezan, antes que nada, agradecerles enormemente la generosidad que han tenido el día de hoy, de invitarme, y entonces, pues nadie chingados habla así en la vida, nadie habla así, bueno, ellos. Pero entre ellos no hablan así. Entonces se convierte en un discurso asimétrico que separa a una persona que quiere conectar contigo y habla de una manera en la que no puedes conectar. Hence el éxito de Xóchitl Gálvez. La realidad de este país es que necesitas tener comunicación simétrica con tus públicos. Si no hay esa simetría, no hay una verdadera comunión conceptual. Y por supuesto, tienes que encontrar los vehículos correctos para contar tu historia, ¿no? No puedes ir a la tele y querer tener 45 minutos de entrevista para contar tu historia, porque nadie te va a dar 45 minutos de tele. Ahorita vamos a revisar eso. Escoges tu vehículo para contar tu historia. Así se construyen las reputaciones, contando historias. Siempre que ustedes vean algo, un personaje político, una empresa, un problema, van a encontrar siempre esto: víctima, villano, redentor. Así se construyó la presidencia de la República hace 6 años, 5 años, así se va a construir la siguiente. No sé exactamente quiénes van a ser los villanos, quiénes van a ser las víctimas y quiénes van a ser los redentores, vamos a ver. Pero ahí se resuelven prácticamente todas las conversaciones de nuestro mundo. Gracias a Walt Disney, en gran medida. Por favor. 5 consejos para que ese mensaje, esa historia, esa reputación, ustedes la puedan hacer factible. Y ojo, esto opera trágicamente también para nosotros como personas. 1, el medio es el mensaje. Yo les decía, si tú vas a comunicar en Twitter, escribes distinto que si vas a comunicar en Instagram, que si vas a comunicar en Facebook, que si vas a comunicar en TikTok, que si vas a comunicar en radio o en un artículo de opinión o en una larguísima ponencia. Cada mensaje, un mensaje se tiene que ajustar a cada medio. Ojo, no cambias la esencia del mensaje, pero lo ajustas al medio con el que se va a distribuir. Esto implica que siempre que tú vas a ir a comunicar tu historia, tienes que tener la capacidad de abreviarla, de extenderla, de meterle mucha salsa en ciertas cosas dependiendo del medio, o quitarle mucha salsa para que sea muy directo, insisto, dependiendo del mensaje. 2, la repetición. Si yo quiero que ustedes crean la historia de que yo quiero ser un jugador de fútbol americano, se los voy a tener que decir hoy 73 veces. Para que todos ustedes salgan de aquí diciendo, oye, ¿cómo estuvo la ponencia del güero ese? Pues mira, no me acuerdo bien, pero quiere ser jugador de fútbol americano, eso quedó clarísimo. La repetición hasta la náusea. Mucho me pasó, ahí escuchaban que tuve una etapa de consultor político, de la cual no me hago responsable porque muchos de los malos gobernantes ayudé a que llegaran. Yo les decía que tenían que repetir su mensaje. Me decía, pues es que ya vamos a la 5ª entrevista y tú quieres que yo siga diciendo voy a traer el agua. Yo decía, pues sí, porque tú no eres el que me importa, a mí me vale madre si tú ya estás cansado de decirlo. Yo lo que quiero es que toda la gente que te oiga sepa que tú vas a traer el agua y que eso se convierta en el top of mind. Hacerlo cuesta mucho trabajo. Cuando lo haces, genera un cambio natural y evidente en tu capacidad de comunicar. 3, los medios tienen un enorme valor.
o un pequeño valor, pero hay que saber qué valor tiene. Me pasa mucho que la gente me pide que le ayude con notas en la televisión, como si fueran notas como si fuera a subir un tweet. Atrás de hacer tele hay un montón de gente, valores, infraestructura, capacidades, costo de transmisión, costo del aire, costo del foro, costo del... Es decir, todos los costos asociados alrededor de la televisión son gigantescos. Por eso, cuando ustedes tienen la oportunidad de ir a una entrevista en televisión, se dan cuenta que duran 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos si te quieren muchísimo o te agarró el corte. Si vas a radio, te dan 8 minutos, 10 minutos. Si te ves con el del Universal en un café, pues te echas 2 horas. Cada medio vale en función a lo que cuesta su aire, déjeme decirlo, su exposición, su distribución. Un youtubero, pues te puede sentar y entrevistar 2 horas cómodamente. Seguramente destruirá su canal de YouTube si hace eso, pero lo puede hacer. Su costo es muy bajo. Un espacio de radio, de televisión, es muy alto el costo, sobre todo de tele. Es muy importante que ustedes sepan eso para que entonces esto de que el medio es el mensaje lo puedan aprovechar cabalmente. Y no lleguen a una entrevista de televisión a contar de qué va su empresa, de qué va su cuento, de qué va su personaje, y pierdan los primeros 4 minutos de la entrevista, de los 4 y medio que les van a dar, los pierdan pues, diciendo una introducción. Ahorita les voy a hablar de eso más. Y el valor del mensaje. Asegúrense que lo que están diciendo es útil. Rara vez un empresario, un vocero de una empresa, nosotros tenemos a muchos CEOs que van a dar entrevistas sobre productos o resultados que tuvieron o cosas, rara vez son relevantes para nosotros las cosas que están diciendo. Es decir, si ahorita yo les empiezo a contar pues, los resultados de Electra del trimestre pasado, seguramente pues, para ustedes va a ser pues, cercano a somnífero el resultado. Pero si yo les digo que los resultados de Electra del trimestre pasado están directamente asociados a la capacidad que tuvo la empresa de captar remesas de los Estados Unidos y que lo que estamos detectando desde ahí es que hay un crecimiento monumental en ciertos estados del país del envío de remesas y que está cambiando la economía de esas regiones cotidianamente, que lo podemos ver tanto en la lana que llega en la remesa como en la lana que se está gastando en la región, ya está un poquito más interesante. Encuentren el valor de su mensaje. No todo es noticia, pero todo puede ser noticia. No todo me importa, pero puedes hacer que me importe. Hay que encontrar la manera de contar nuestras historias. Y por último, que este es mi favorito, es la pirámide invertida de la comunicación. Yo quiero ser un jugador de fútbol americano. Me entrevistan en la tele. Oye, Luciano, tú quieres ser jugador de fútbol americano. ¿Por qué? Entonces yo empiezo. Mira, desde chico a mí me han encantado los deportes y siempre he creído en el deporte como una cosa. Aprendí muchísimos valores en el deporte y ahí fui descubriendo que mi gran pasión era eso. Pero además teníamos muchos problemas en casa y la verdad es que pues, a partir del deporte quisiera yo traerle un cambio a mi familia. Quiero ser deportista para cambiar la manera en la que vive mi familia. Eso es como normalmente contamos las cosas. Cuando yo hago eso, pierdo a la gente en todo el arranque. Porque arranqué justificando mi respuesta, argumentando mi respuesta y después dando mi respuesta. Si me preguntan por qué quiero ser, y de inmediato yo digo, porque voy a cambiar la manera en la que vive mi familia. Lo que más me importa es cambiar la economía de mi mamá. Le quiero comprar una casa a mi mamá. Si yo arranco diciéndoles eso, es mucho más potente y ya después puedo meterme porque desde chiquito y aprendí los valores y y ta. Aprendan cuál es su punchline y respondan siempre eso y después elaboren.
la gente se queda siempre con nuestro primer mensaje. Si nuestro primer mensaje es una larga reflexión sobre 40 cosas, para llegar a una respuesta, la perdemos. Respondan, la gente va a entender cuál es su mensaje y después ven si tienen tiempo, ganas, intención de elaborarla. La pirámide invertida es muy útil. Ya, gracias, sí. Por supuesto, para comunicar tienes que involucrar a todo el mundo. Ojo, ¿por qué les estoy contando todo esto? Que la reputación, como les digo, es nuestra imagen, es nuestra personalidad. Esa personalidad se construye y después se necesita desplegar dentro de un ecosistema. Necesitas, por supuesto, que el jefe sea afín a lo que estás diciendo. Si no es afín a lo que eres, no jala. Lo ven con Elon Musk. Sus empresas, hoy X, ya está estructuralmente alineada a cómo es Elon Musk. Te puede caer bien, te puede caer mal, esa pues ya es una valoración personal. Pero las empresas ya están alineadas a eso. Estuve con el director, uno de los altos directivos de X para América Latina, y me contaba de cómo se transformó la empresa desde que llegó Elon Musk, y desaparecieron 70 áreas, entre ellas, por supuesto, la de responsabilidad social. ¿Qué es lo que él hizo? Lo convirtió en una estructura mucho más vertical, con muchas menos trabas y trámites burocráticos internos como empresa, muchas menos checks and balances. El que manda, manda. Antes la estructura de Twitter tenías el que mandaba, el que revisaba, si el que mandaba estaba haciendo bien las cosas, si el comité que revisaba que los auditores realmente estuvieran auditando correctamente al que mandaba, y después un panel oscuro que nadie conocía que estaba valorando desde algún lugar en Aspen qué es lo que estaba sucediendo. Acabó con todo eso y la convirtió en neta. Puede ser más o menos funcional, pero ya es una estructura que responde al tipo de liderazgo que él es. Por supuesto, de nada sirve que tengas directivos que odian la empresa. Los detractores de una empresa son muy peligrosos, como los detractores en una familia, como los detractores en cualquier ámbito de la vida. ¿Por qué? Pues porque se convierten en personajes que están ahí, pero su tarea fundamental es erosionar los cimientos de la vida interna. Porque están hartos, incómodos, fastidiados, enojados, en desacuerdo con lo que está pasando, etcétera, etcétera. Es muy importante dedicarle tiempo a que nuestros directivos, nuestros compañeros de viaje estén correctamente alineados y convencidos de lo que estamos haciendo. Y después necesitas voceros. No siempre son estos, a veces pueden ser estos, pero no siempre son. ¿Y qué tiene que tener un vocero? Pues buena capacidad de comunicación. Tiene que tener buena capacidad de empatía. Tiene que caerte bien, tiene que resultarte pues, elocuente y que por lo menos lo que te está diciendo funciona. Tiene que saber contar su cuento, contar su historia y utilizar bien sus herramientas de comunicación. Por supuesto, todos deberían de ir a un media training. Nosotros los damos si ocupan. Ahorita hacemos una lista para que se apunten, por favor. Pero esta es, al final, la mera neta del asunto. Ustedes han visto este chiste terrible, estoy seguro que lo han visto, y si no, se los cuento de una vez, ya para que le damos vueltas, de este viejito que llega al Electra a pagar el último abono de la cuna. Y le dicen, ¡ay, su nietecito, cómo va ya! No, pues la cuna era mía, no estoy pagando el último abono que me quedaba. Porque por supuesto es un mito genial, así no es la vida, pero esas cosas se van convirtiendo en tu reputación. Y la única manera de erosionarlo y hacer que la cosa funcione es que en la comunidad que realmente te importa, la gente no opine eso. Curiosamente, yo les puedo decir que en todas las comunidades donde opera, y digamos en el sociodemográfico donde opera Banco Azteca y Electra, que deberían de abrir su cuenta de Banco Azteca, se van a sorprender, pero eso es otra cosa. Electra, les voy a dar 3 datos relevantes. El primer dato relevante es que Electra es el único banco
y por supuesto tienda en 200 municipios del país. O sea, hay 200 municipios que solamente tienen un Electra y un Banco Azteca. No tienen ninguna otra institución financiera, ni Banco del Bienestar, créanlo o no, ni ninguna otra institución financiera. En esos 200 municipios, el Banco Mundial hizo un estudio y descubrió que en todos había crecido el Producto Interno Bruto a 2 dígitos desde que se había abierto el banco. Porque la gente necesitaba herramientas financieras. La gente necesitaba que alguien le prestara dinero para poder hacer algo. Necesitaban poder guardar, bancarizarse, generar transacciones, recibir remesas. Todas esas cosas cambiaron la manera en la que funciona ese ecosistema. Entonces, es probable que ustedes no quieran ir a comprar un Electra. Otra vez, deberían. Pero el demográfico que sí necesita esa herramienta, ese demográfico no tiene la misma opinión que nosotros. Sí usan esa herramienta, sí les importa esa herramienta y sí la necesitan. Eso es lo que te importa en tu reputación. Entonces, cuando me pasan a mí y me dicen, oye, pues ve los chistes que hay en Facebook de Electra, pues sí, o sí, hay esos chistes, también de Coppel y peores. Pero la realidad de las cosas es que en el demográfico, en el público que realmente te importa, tu reputación no es esa. Tu reputación es de una herramienta. Y que cuando pones que hay una chamba disponible en alguno de estos municipios, todo mundo va a aplicar a esa chamba, porque todos quieren ser parte de ese ecosistema. Es decir, lo que necesitas es que cada persona que trabaja en tu ecosistema, en tu empresa, en tu organización, en tu institución, esté alineada correctamente con lo que tú estás comunicando y con la personalidad de tu empresa. Que se sientan orgullosos, orgullosas de ser parte de eso. Por favor. Es decir, al final es un asunto de congruencia. Y por eso les decía, esto de que hay buena reputación y mala reputación es como si dijéramos que hay buenas personas y malas personas. Hay personas, hay empresas, hay reputación. Lo que puedes tener es una reputación que te es útil y te funciona para tus objetivos y una que te es inútil y te deteriora tus objetivos. Y la construcción de eso depende exclusivamente del personaje y de los objetivos que tienes como empresa. Y por supuesto, de tu capacidad para hacer el deployment de comunicación para ello. Habiéndoles dicho eso, bueno, estos se los teníamos que poner porque obviamente, si no les pongo, no sé si ustedes alcanzan a ver allá, pero pues tienen el logo de Hard Rock, ¿no? Hacen el delivery, Save the Planet, Love All, Serve All. ¿Han ido a Hard Rock últimamente? ¿Consideran que cumple con ese objetivo? ¿Quién dijo que sí? ¿Consideras que cumple con ese objetivo? Bueno, entonces pues traen un pedo de reputación. Piensa diferente, que todos nos acordamos de eso. ¿Cumplieron con el objetivo? Pues yo creo que sí, ¿no? Digo, no sé ustedes, pero la llegada del iPhone y de sus gadgets, pues básicamente sí cambió la manera en la que pensamos. Para bien o para mal, pues esa es otra discusión, pero lo hizo. Por favor. Entonces, habiéndoles contado todo eso, voy a cerrar simplemente diciéndoles una cosa. El momento que pone a prueba la reputación de una persona y de una empresa es el manejo de una crisis. Ahí es, diríamos en el mundo cantinero, ahí es la hora de los quiobos. Ahí es cuando ves en serio qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Cómo vas a enfrentar y si tu reputación te apalanca para sacar la crisis y construir las alianzas que necesitas para sortear los obstáculos que siempre una crisis te plantea. ¿Qué es una crisis? Pues todo depende de en qué giro estés. Si tú te vendes como una empresa que construye coches que no contaminan y te llamas Volkswagen, pues tienes una crisis como la que tuvieron, yo no sé si ustedes se acuerdan, por favor, en donde los cacharon que habían puesto un aparatito que modulaba las emisiones y entonces parecía que echaba menos mierda de la que echaba, básicamente.
Habiendo dicho eso, pues los cachan. Y se arma un San Quintín. Y entonces resulta que eran 40 veces más contaminantes de lo que decían. Y por supuesto, 35 veces más contaminantes que sus competidores. Los torcieron, se armó un relajazo y parecía que el daño era irreparable. Dale, porfa. La compañía dijo, pues aquí hay de a dos. Política del avestruz y aguanto la tormenta, o cambio mi narrativa. Entonces pues, salieron y dijeron, pues sí, regamos el tepache en toda la línea. El pobre CEO se tuvo que convertir en la cabeza en la lanza. Utilizó Twitter, por cierto, para ofrecer sus disculpas y renunciar. ¿Qué es lo que hizo? Inmediatamente se pusieron a invertir en coches eléctricos. Dijeron, evidentemente tenemos que cambiar completamente la narrativa de ya no echamos tanta porquería por nuestros escapes a ya no echamos ni una porquería por nuestros escapes. Esto fue como en el 2016, ¿no? Dale, por favor. Un año después, fue 2015, un año después, ya le habían remontado a Toyota las ventas y hoy por hoy, después de Tesla, son el segundo vendedor más grande de coches eléctricos. Aunque ustedes no lo puedan creer, yo no he visto muchos Volkswagens eléctricos, pero al parecer hay en muchos lugares. Lo pudo hacer porque tenía una reputación que le permitió apalancar todas las alianzas y transformaciones que necesitaba para salir del agujero en el que habían caído. Para eso le sirvió su reputación. Y la tuvo que transformar. Y tuvo que aprender a vivir con el hecho de que los cacharon haciendo una cosa hiper ilegal y la tuvieron que cambiar. Las crisis son el momento en el que se mide tu reputación, pero también el momento en el que utilizas tu reputación para solventar un gran obstáculo. Por favor. Y para terminar, pues simplemente les diría, hay que saber defender nuestra reputación. Hay que saber defender lo que nos parece valioso de lo que decimos, lo que nos parece valioso de lo que somos, nos parece valioso de lo que nos hace competentes y eficientes. Por favor. Esto ya no se los voy a contar porque ya es casi que una clase en manejo de crisis y para eso me podrían contratar en otro momento. Pero lo que sí hay es que las crisis no todas son sorpresivas. No todas simplemente algo te sucedió. Volkswagen sabía que si estaban metiéndole ese chuchito a la cosa, pues corrían el riesgo de que los torcieran y de que se hiciera el relajo que se hizo. Es decir, era una crisis predecible para ellos. No era inminente, era predecible que les fuera a pasar. Hay crisis que son conocidas, ¿no? Yo sé que el gobierno va a tratar de sobreregular a Grupo Salinas, ya lo sé. Ya es conocido. No me va a sorprender que suceda. Hay crisis que son genéricas. El Y2K, los cambios de tecnología, el maldito algoritmo de Google, ¿no? Ya lo volvieron a cambiar. Ay, vamos todos a ver ahora qué dice y cómo se arregla. Facebook. Y los específicos. El temblor, el incendio, el asalto, el asesinato, ¿Se pueden ustedes imaginar que, por ejemplo, les voy a dar un tip, nosotros tenemos 3 tiendas en Apatzingán. Apatzingán vive en un estado de excepción, déjenme decirlo así. Hay actos de violencia, yo diría, 2 o 3 veces a la semana. Diferentes niveles de violencia, no les voy a decir que todos son grandes crisis. La gente que tienes ahí vive en un estado de sitio y 2 veces a la semana tienen que bajar las cortinas y quedarse a comer ahí. Ya llevan toda su comida por si tienen que atrincherarse en la tienda, en lo que acaban de corretearse afuera, en lo que acaban de hacer algún ajuste de cuentas. Es un mundo muy complejo. Esa es una crisis
permanente y recurrente. Y tienes que saber gestionarla, y es específica. Ya sabemos, específica y conocida. Dale, por favor. Sí, eso ya sáltatelo. Efectos. Esto sí me interesa mucho. Todas las cosas en la vida son un poquito así. Las crisis estallan. Haya sido predecible, conocida, específica, intempestiva. Si no tienes una estrategia y una reputación que te apalanca el control de la crisis, te dedicas a administrar los costos de la crisis. Si tienes las capacidades instaladas para manejar y controlar la crisis, tú la puedes contener, someter y utilizar hasta eventualmente a tu favor en algún caso. Este tiempo es muy relativo. Hay crisis muy lentas, de muy lento desarrollo, y crisis instantáneas. Lo que sí les puedo decir es, cada vez que estalla una crisis de reputación de una empresa, tienes básicamente 2 horas para iniciar tu manejo de crisis y 24 horas para tenerla controlada. Si en 24 horas no tienes controlada la crisis, la estás administrando, ya no la estás controlando. Y entonces tu crisis puede durar 2, 3, 5, 10 años, pueden ser como Mexicana de Aviación, que sigue la crisis, ¿no? Y la gran diferencia es cuánta energía y recursos una empresa pierde si no controla una crisis. Porque implica gente, implica inteligencia, implica marketing, implica medidas compensatorias, en fin. Insisto, todo depende del tipo de crisis. Por favor. Conclusiones, estas más bien se las voy a dejar a ustedes, pero cuando uno habla de responsabilidad social y habla de esta combinación que tenemos las empresas entre perseguir nuestros objetivos y ser agentes de cambio en las comunidades en las que estamos, que todos deberíamos de serlo en alguna u otra medida, yo creo que tenemos que lograr 3 grandes cosas. Acabar con la simulación, acabar con las posiciones maniqueas y posiciones militantes de la sociedad que solamente nos arrinconan y nos condicionan. Y 3, tenemos que ser muy transparentes con lo que somos y con lo que queremos ser. Si yo vengo a decirles que Grupo Salinas, en particular Banco Azteca y Grupo Electra, no quieren ganar dinero, si quieren hacer el bien, pues les voy a estar diciendo una pinche mentirota, ¿no? Lo que sí les puedo decir es, tenemos una convicción de que si le va bien a las comunidades donde estamos, le va mejor a nuestra empresa. Tenemos una convicción en eso. Por lo tanto, tenemos todo un mecanismo que se llama prosperidad incluyente. Y construimos 3 variables: valores ambientales, valores económicos y valores sociales que le dejamos a cada comunidad. Eso es lo que nosotros hacemos para que funcione nuestro ecosistema mejor. A nosotros no nos conviene tener clientes o empleados incómodos, en pobreza extrema y viviendo mal. Nos conviene tener ecosistemas prósperos y le dedicamos mucho tiempo a eso. Este anuncio que les acabo de hacer se apalanca en una cosa básica. Nosotros vivimos luchando contra circunstancias reputacionales muy adversas y nos ha hecho muy resilientes frente a ese fenómeno. La resiliencia se convierte en un gran aliado en todas las etapas de la vida de una empresa y de una persona. Cuiden su reputación, no la hagan maniquea, sea de sus empresas, sea de sus organizaciones, sea de sus escuelas. Lo más importante es que sean congruentes con lo que son y capaces de comunicar una buena historia alrededor de ello. Muchas gracias.